El proceso de formación de gametos masculinos de espermatozoides no es perfecto, para nada. Y siempre existen algunas posibilidades de malformación. Si usted busca en otro tipo de libros, va a encontrar cosas como... ¿Qué está buscando? ¿Qué se busca? ¿Dónde hay el borrador? Espermatozoides con cabezas muy grandes, cabezas muy chicas, cola pequeña, doble cola, sin cola. Entonces, toda esa cantidad de gametos anómalos influye en la capacidad de reproducción del individuo. Un exceso, ¿qué está buscando? El libro. ¿Alguien por ahí? Dale, porque no me acuerdo si estos términos todavía existen en el capítulo. ¿Qué términos son? Solían hablarnos de cuando sobran gametos, faltan gametos, cuando hay gametos anómalos. ¿Cómo ver si todavía estaba esos términos? Creo que no están. Aquí están. Están en la página 38. Demasiados gametos anómalos, es esto que está en la página 39 y que dice teratospermia. Y el valor que usted necesita recordar está ahí. Más que el que se ve en esta tabla, y esto es a lo que quería llegar, donde dice de forma normal. Ya le cuento este detalle porque está tan bajito. En donde dice teratospermia, un líquido seminal en donde 20% más de sus espermatozoides tiene anomalías, es igual a individuo infértil. Déjenme robar este libro. Bye. Todo líquido seminal con más del 20% de espermatozoides con forma anómala es equivalente a individuo infértil. La tabla no nos dice formas anormales, dice formas normales. ¿Por qué sale un número tan bajito? A mí me llamó la atención la primera vez que lo leí. ¿Cómo hacen este cálculo? Esa es la cosa rara y por eso el valor sale tan pobre. En una época donde los gametos eran de otro tipo, se estimaba que un individuo promedio XY podía depositar de 200 a 300 millones de espermatozoides en un canal vaginal. De esos 200 a 300 millones, se estima que menos de 1000 logran llegar cerca del óvulo, menos de 1000. Entonces hacen un cálculo considerando de 200 o 300 millones y los pocos que llegan y unas fórmulas medias raras que tienen, y por eso salen estos valores tan bajos. Porque no tiene sentido, ¿no? Me dice Doc que 20% de anómalos, eso significa 80% de normales, o sea, mínimo 80% de normales. ¿Cómo me van a decir 15 y 4? Tampoco lo cachaba al principio. Desmenuzando el documento encontré la explicación. Hacen un cálculo en función de los millones que se depositan y los poquitos que llegan hasta la zona del ovocito. Ok. Ese dato no es tan necesario que lo recuerde. El otro sí. El total de eyaculados, 100, 200, 300 millones de espermatozoides. Si el 20% más de esos tiene forma anómala, se fregó. Ese individuo no es fértil. ¿Ok? Entonces ya nos asustamos con esta tabla. Hay que entrar en cierto detalle y van a empezar a encontrar ciertos nombres por ahí que les van a llamar la atención. Toda la producción de gametos mencionamos que tiene que ver también con el aspecto hormonal. Y el eje que debe madurar, ya lo encontré. Ya les encontré, gracias. El eje que tiene que madurar, porque dice ya les encontré, ya va a ver. Para que se produzca la liberación hormonal que necesitamos, que crea espermatozoides, se llama hipotálamo, hipófisis y en este caso testículo. Si es del otro individuo será hipotálamo, hipófisis oval, si es del otro individuo. Pregunta básica: ¿de dónde parto? ¿Dónde me van a ayudar sus tres compañeras? ¿Por dónde empiezo? Por la Ana, ¿cierto? Acá, ¿correcto? Señorita acá, anatómicamente, ¿dónde está el hipotálamo? Arriba, ya listo. Sea más específica. Ya llegué al barrio, pero deme la calle. Arriba, o sea, le dicen la cabeza, confirmo. ¿En qué parte de la cabeza? Ella está pequeña, un poco, señorita Maicito, pero no creo que es por ahí. Ok, cuando dice base del cerebro ya me dejo.
como ya me da cierta ubicación, ya deben estar viendo huesos de sus compañeros y compañeras suyas, ¿no es cierto? De ley, deben estar, siempre nosotros ya vivió. Y seguro se deben haber empezado por huesos del cráneo, ¿correcto? Esos siempre empiezan por ahí. ¿Confirma, jefa? Con huesos del cráneo están, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿En qué hueso van? Y como ya están estudiando en base del cráneo, los ya se ubican. Jefa, ¿qué hueso de la base del cráneo queda cerca del hipotálamo? Ella dice lo occipital. ¿Cuál es la jefa de Nato? ¿Usted? ¿Qué hueso de la base del cráneo queda cerca de ese hipotálamo? El occipital, no. La silla turca está más cerca. ¿Ese hueso es? ¿Y por qué le salvó a la señorita Maicincho, ya que usted dice esfenoides, ya que dice silla turca? Al decir silla turca me hablan de un hueco. ¿Qué está en ese hueco? Hipófisis. Cuando les dicen adenihipófisis, le están hablando de la parte anterior de esa glándula. Hay una neurohipófisis, que es la parte posterior de esa glándula. Entonces ya tenemos una idea anatómica de dónde estamos, ¿no? Hablamos de un control neuroendocrino, de acá arriba. Hipotálamo es una parte del cerebro que ustedes estudiarán que se conoce como diencéfalo. Y ustedes estudiarán un detalle adicional. En el XY no es tanto, en el XX es más intenso. ¿A qué se refiere? Hay una conexión de eso con algo que se conoce como sistema límbico. Cuando estén más grandes aprenderán que ese sistema límbico regula, tiene que ver con nuestras emociones. Así que esta vaina puede ser influenciada en cierta medida por las emociones. Ventaja de los que somos XY, ese control nuestras emociones no dominan nuestras hormonas. Prácticamente no. ¿Y por qué nos habla de esto? Si usted baja un poquito, encuentra, el hipotálamo va a estimular la adenihipófisis para que libere hormonas. ¿Cómo lo estimula? Con una hormona. Siglas de esa hormona, dejen que vayan. ¿Alguien sabe qué significa? Hormona liberadora de gonadotropinas. Ahí dice factor liberador de gonadotropinas. Las siglas GnRH. Eso baja de ese hipotálamo, en esa parte del cerebro que ya estudiarán. Activa la adenihipófisis y ahí es donde el cerebro empieza a ponerse raro. Aguante, no. ¿Cómo que esos nombres? ¿Cómo que folículo estimulante, alias FSH? ¿Y cómo que luteinizante, alias LH? ¿Por qué a más de uno una a lo mejor eso le da calambre al ojo? Oiga, doctor, pero el varón no tiene folículos. ¿Cuál cuerpo lúteo que ya vamos a estudiar? O sea, ustedes están diciendo que un XY también tiene FSH y LH, y adivinen la respuesta. Sí. El hecho de que se hayan estudiado más y su rol fisiológico se haya entendido primero en un individuo, no significa que después no se haya descubierto que el otro también lo tenga. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Estas hormonas que empieza a liberar la adenihipófisis, estas gonadotropinas, en el XY no tienen ese sub y baja que usted sí tiene, que tiene el individuo XX. ¿Qué pasa en nosotros? Son ligeros pulsos. Es como un mar en calma. Apenas se ve la ola. Tiene un nivel casi que constante y continuo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, si liberamos los individuos de XY, FSH y LH, que como van viendo los caminos, tienen cierto rol para producir gametos. Si seguimos el camino de la FSH, ¿qué encontramos? Me estimulan las células sustentaculares o de Sertoli. Ok, con cierto rol. Ya me leyeron ustedes todo ese listado de funciones que cumplen las células de Sertoli. Y recordarán que dentro de todo ese rol, que me protege, que me alimente, que me ayuda a madurar gametos, ¿correcto? Ya, pues, le ayudan a hacer ese rol. Van por el otro lado y van a la luteinizante. ¿Qué hace la LH? Estimula sobre todo la célula intersticial o de Leydig. ¿Y qué produce Leydig? Que a su vez también favorece la formación de estos gametos.
Hay receptores que tienen que expresarse en los espermatogonios que les van permitiendo avanzar de etapa en etapa. Ahí está también la otra diferencia. Ya revisaremos en fisiología de la reproducción del XX, que hay un momento en el que se libera la LH y haciendo un pico y después casi que desaparece. En nosotros se mantiene de manera constante, casi que con niveles invariables, ¿ok? Porque recuerden que estamos produciendo gametos todo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué más ven por aquí? Hay unas flechas rojas desde donde dice testosterona sobre todo, ya le cuento un chance de estudiarla, pero testosterona me interesa más. Esto estimula acá, esto estimula estas células que están en el testículo, estas adentro de los túbulos, estas en los espacios intersticiales, y de repente la testosterona sube y sube y sube, y hay más y más y más testosterona. Hay un límite para todo. Llegamos a cierto nivel de testosterona y el cuerpo siente que ya es suficiente. Y ese mensaje viaja por la sangre acá y acá. ¿Y qué orden reciben? Hipotálamo, hipófisis, párese, suave. Ya no más GnRH, no más FSH, baje la LH porque ya tengo suficiente de esto. Ese mecanismo de retroalimentación lo tienen que estudiar con más detalle en fisiología. Casi todas las hormonas, por no decir todas, funcionan así. Es lo que ustedes estudiaron como retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, o feedback positivo, feedback negativo. Si le dicen retroalimentación positiva, es que favorece la liberación. Si le dice retroalimentación negativa, le dice estoy frenando la liberación de su hormona. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, en el individuo XY, la producción de gametos participa y obviamente su testículo, aparecen tres hormonas que tienen los dos individuos, GnRH, FSH y LH, pero con patrones de liberación diferentes. No son pulsos, subidas y bajadas, son liberaciones constantes, continuas, todo el tiempo. Acá abajo cambia. Acá no veo estrógeno, progesterona. Aquí tengo testosterona, que es la protagonista. Maduración del testículo. Dentro de lo que es gónadas, hay células que producen otras hormonas, veremos en el XX sobre todo, y aparece esta tal inhibina. En el XY no es tan importante, en el XX es más. Esta tiene un rol inhibidor. Empieza a bloquear la producción de ciertas hormonas acá arriba para que ya no abunden acá abajo. En el XY no tiene un rol tan importante. La retroalimentación es con este. En el XX la inhibina incluso explica el tema del envejecimiento ovárico que le contaré un poquito. ¿Ok? Entonces, como ven, el patrón de regulación hormonal de espermatogénesis es súper simple, es bien sencillo. Hipotálamo madura, hipófisis madura, se libera desde el hipotálamo la una, la hipófisis responde liberando las dos, el testículo responde liberando testosterona, gametos. Fin de la historia. Súper simple, súper básicos, bien elementales. ¿Cómo funcionaba la inhibina? Se secreta desde las células receptori, ya en la pubertad desde luego, y disminuye los niveles de gonadotropinas. Con esto tendría menos testosterona. ¿Ok? Es un rol inhibidor, por eso su nombre. ¿Necesito torturarme con algo más en la parte hormonal? No mucho. Solamente un esquema que menciona ciertos detalles. LH ya vimos en dónde, FSH ya vimos en dónde, y la FSH también ayudará a que haya más receptores de andrógenos en los gametos en desarrollo, favorecen su expresión. Y recuerden que cuando vayamos vías de señal, le conté un detalle, que hay ciertos receptores inducibles que agarran la hormona y se van al núcleo. Testosterona es una hormona esteroidea, nace igual del colesterol, entonces tiene un rol parecido. Se inducen más receptores, viene el andrógeno, se agarra del receptor y juntitos hasta el núcleo. Hacer lo que tienen que hacer. Ok. Hay una última parte que tengo que contarles de este tema de formación de gametos. Parte está aquí, parte está en el capítulo de fertilización. Al final los espermatozoides están como que uno atrás del otro, como gente que espera subirse a un bus. Solo que no van a nadar en la nada. Además hay otro detalle.
Si es una célula que tiene que tener movilidad, tiene o necesita una fuente de energía para crear esa energía que le permita moverse. Esa cola flagelo, en donde las mitocondrias le ayudan a moverse, requiere combustible. Si solo van los espermatozoides, híjole, ¿será que el combustible que queda en esa célula es suficiente? Y la respuesta obvia es no. Nada en un líquido es de líquido seminal. Y este se produce a expensas de 3 glándulas por allí que están en el sistema reproductor masculino. La primera, la que da la mayor cantidad de ese líquido, y por eso un poco el nombre, la bendita vesícula seminal, que no sé si alguien de ustedes sepa anatómicamente dónde más o menos está. ¿En dónde? En el hipocondrio derecho. Curioso que usen ese término estando casi 2 semanas en la carrera. Esto lo enseñaron en violación. Ok, entonces puedo jugar con eso. Que yo sé que usted quiso. Dijeron en el hipocondrio derecho. ¿Eso es craneal, caudal o en el medio? Caudal. Craneal, ¿El craneal. hipocondrio de qué región del cuerpo humano? Craneal, craneal. El medio. ¿De tórax o no? Se la pongo fácil. No, sí, cuando dicen hipocondrio me están hablando de la parte de arriba, del medio, debajo de la boca. De arriba. Bueno, le voy a contar a la Dani. No, De la parte de abajo. de la parte de arriba. Y acá con hipocondrio. Dijeron hipocondrio derecho, me remito a los derechos, sonó clarito, todos lo oyen, ya estoy más, ya escucho mejor. No sé quién fue, pero alguien dijo hipocondrio derecho. Ok, juguemos entonces. En el hipocondrio derecho la vesícula seminal. Ni con una patada de futbolista de su sustancia. Eso es alto, guagua. Algo que está cerca de ahí, por ejemplo, es el hígado. Ya está en el rebote constante, ¿cierto? Como que está lejos del hipocondrio derecho. Ok. Ella dice por las cosas ilíacas. Tal vez no, porque anatómicamente el órgano populador del individuo XY es medial. Epigastrio, recuerden que epi prefijo significa encima. Significa encima. Así que tampoco creo que juegue. Anatómicamente, ¿dónde está? En el flanco. En los flancos. Son flancos, ¿verdad? Flanco derecho, flanco izquierdo. Ole, la venga confiable y está más cerca, pero la pelvis es medio grande, entre comillas, así que ¿a dónde me voy? Tengo que llegar al mercado mayorista y usted me mandó a otro lado, déme la calle. Si no es de Quito no me entiende, pero hay un mercado mayorista aquí, es en el sur de Quito, ¿correcto? Ya. Y tiene una calle principal que pasa por ahí, que es la... Yo me emociono pensando. Ok, ya nada. Pero es la vesícula del hígado, guagua. La vesícula biliar, no la vesícula seminal. El hígado tiene un sistema biliar en donde se acumulará una sustancia llamada bilis. Está por la parte dorsal del hígado. Es un saquito con un tubo que llega a la vía biliar principal y la termina en el intestino. Así que poniéndole el apellido, vesícula seminal, es la que nos interesa ahorita, no la bilis, no la otra. Ya que usted dice próstata, ¿dónde se busca eso? La otra glándula que produce una buena parte del líquido seminal, como ven, es la próstata. Ok, la mayoría de las vesículas seminales, de ahí la próstata y unas tales glándulas vulvoretrales. ¿Qué necesita revisar usted? Toda esa vía que le conté un poco, en donde venía, menos hacia atrás, ya poco. Este conducto deferente sigue cierto trayecto, es parte de un tal cordón espermático, el cual va a pasar por un trayecto inguinal y que por último terminará llegando cerca de la zona del cuello de la vejiga. Le estoy diciendo cosas y veo unas caras de que este man de qué estar hablando. Claro, o sea, si no sé el plano, si no tengo el mapa, ¿cómo me hago la imagen del mapa, no es cierto? Por Dios, échele un ojito a la anatomía.
Ya mismo viene formación de gameto femenino. No hay perdón que no sepa la anatomía del XX, no. Ya veré, ya veré. Aquí no se ve ninguna de esas glándulas, porque esto tiene un trayecto más o menos así, hasta que llenen el órgano reproductor, el órgano copulador, el pene, y por ahí se conectará. Muy cerca de donde se une con la vía urinaria. Recuerde que el XY comparte vía urinaria y reproductora a la vez. ¿Ok? Entonces, ese líquido seminal que se produce en esas estructuras tiene alguna composición. Como le digo, hay un poquito en este capítulo y el resto está en fertilización. Entonces, las células espermatogénicas que hemos conversado, el tema de espermiogénesis, y encuentran en la página 37, donde le empieza a dar formación del seno. Pues aquí le empieza a dar un poco la descripción de qué nomás hay ahí. Yo he resumido 2 o 3 cosas y usted me va a contar 2 o 3 cosas. Ok. Hablando del combustible que necesita ese gameto, esos gametos, para poderse mover, aquí está el combustible. ¿Este es un lípido, un carbohidrato o una proteína? Un carbohidrato. Hablando de cosas que están ahí diluidas en el líquido seminal, hay 1 o 2 que son bastante importantes. Esto, toda la vida, independientemente de qué especialidad escogen en el futuro, tiene que saber qué es. Las prostaglandinas trabajan en muchas cosas de nuestro cuerpo humano, en muchísimas. Aquí le voy a contar solo algunos roles. Me la voy a jugar, no sé si le apunte. Uno de sus compañeros dijo que trabajaba en X cosas de salud, así que seguro ha escuchado el término prostaglandina. Y como ya me está dando pistas de que sí sabe un poco más, ¿de dónde se sintetizan esas prostaglandinas? Del ácido araquidónico. ¿Y qué es el ácido araquidónico? Una sustancia que está en las membranas de la célula. Bien, ¿y es un lípido, un carbohidrato o una proteína? Un lípido. Es un lípido, bien. En las membranas celulares hay lípidos, probablemente aprendieron eso, modelo de mosaico fluido, ya, listo, hay lípidos. Por cierta enzima, natal fosfolipasados, se desprenden partes de estos lípidos. El que nos interesa es el que él dijo, AA, ácido araquidónico, el cual por 2 enzimas, que es lo que él dijo, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, o COX1, COX2, ayuda a formar estas tales prostaglandinas, que tienen algunos roles. Uno de esos, inflamación. El que nos interesa aquí, las prostaglandinas tienen la capacidad de estimular la contracción del músculo liso. Hacen que se contraiga. ¿Dónde me va a servir que se contraiga músculo liso? Si se deposita líquido seminal en el sistema reproductor femenino, ahí hay músculo liso. Con sus contracciones va a favorecer su progresión. O sea, les ayuda a los espermatozoides a llegar al óvulo en algún momento. ¿Ok? Ojo, ese papel de prostaglandinas es interesante. Vale. Señorita Maicín, ¿quiere agregar algún otro componente importante de ese líquido seminal? Que no está ahí, pero debería estar ahí. No de ya tengo de energías, tengo estas prostaglandinas con un rol importantísimo. Le doy una pista, son enzimas. Desde que sabe usted. ¿Con V o con B de burro? Con B de vaca. ¿Le escucharon qué dijo ella? No sé en qué párrafo está, pero está en esa sección. Habla de una tal vesiculasa. Doble A, ácido araquidónico. Por eso dije doble A, ácido araquidónico. Vesiculasa con V, que tiene que estar en uno de esos párrafos de lo que es formación del seno. Compañero de camiseta roja dice, sí, ahí está, listo. Ya capaz que ya lo encontró. Y si usted ya lo encontró, tal vez puede leerle la función de esa vesiculasa. La vesiculasa es una enzima que coagula el semen cuando es depositado en los conductos genitales femeninos, evitando que se expulse cuando esto se contrae. Gracias. Ok. Como dice su nombre, es líquido, su fase está así, muy dispersa, y esta enzima en particular busca que se vuelva más denso, que se haga más sólido. Voy a usar un ejemplo extremo, como gelatina. Eso, sobre todo a nivel del cuello del útero, que ya conversaremos un poco, es como una especie de taponcito. Eso va a permitir que de ahí para arriba el líquido
Deje ahí. No creo a las 2 de la tarde disque del fútbol, así que. Eso va a permitir que el líquido seminal con espermatozoides del cérvix para arriba siga. Eso no significa que se crea el tapón y no cae nada. La gravedad también hace lo suyo. Solo que se vuelve una sustancia más espesa. ¿Okay? Pero aquí hay un problema, hablando de enzimas. Si una enzima le coagula al líquido seminal y su acción es muy intensa, los espermatozoides quedarían como fruta en gelatina. Sí deben haber visto gelatinas con frutas, ¿verdad? Ya. ¿Cómo quedan las frutas? Ahí atoradas todas. Si el líquido seminal se hace muy duro, los espermatozoides no se pueden mover. Entonces, tiene que haber alguien que balancee las cosas. O sea, que ni tan duro, ni tan líquido. ¿Hay? Y la respuesta es sí. ¿Quién es? Ella ya encontró. En el párrafo de la página 30 y pico, ¿no es cierto? Sí, después Ya. Dos enzimas. ¿Puede repetir los nombres? Fibrinolicina y fibrinogenasa. Esas van a contrarrestar un poco la acción de la vesiculasa, fibrinolicina y fibrinogenasa. Contrarrestan un poco la acción de vesiculasa para que el líquido no esté ni muy duro ni muy blandito. Eso les da a los espermatozoides la chance de seguirse moviendo. ¿Ok? Hay más sustancias que pueden leer por ahí, pero creo que estas son las más destacadas. La que da energía, la de contracciones del músculo liso, que será vital, que van a ver más adelante cómo, y la que permite que se coagule y la que balancea ese estado de coagulación. ¿Ok? Este era el promedio de líquido seminal en otros tiempos, lo mínimo en otros tiempos. Ahora ya vimos, ¿no? 1.5, 2 mililitros. En alguna época se decía que podía producirse hasta 5 ml de eyaculado, tal vez por eso Homero Simpson no tanto los dibujos y tuvo tanto libros. Si hablamos de ese ejemplo el otro día, la jefa les contó la historia de ese capítulo. Mira, a ver. Ahora, ¿cómo es que esto termina saliendo? Hay una parte aquí y el resto está en el capítulo de fertilización. Hay dos momentos para la salida del líquido seminal para cumplir su rol de fecundación. Por respuesta autónoma, sin control voluntario, movimientos peristálticos de la vía reproductora masculina, ese conducto deferente y demás, va empujando los espermatozoides y se van mezclando con el líquido, poquito, poquito, poquito. Esto no es voluntario, para nada. Es simplemente un proceso autónomo que busca que esto salga en el exterior. Y el que sí es voluntario, entre comillas, en donde participan los músculos del piso pélvico, que ya estudiará usted en anatomía. Eso ya permite que se cierre la vía urinaria, se abra la vía reproductora y el líquido seminal sea expulsado con fuerza. Eso es lo que realmente deberíamos llamar como eyaculación. ¿Okay? La salida del líquido seminal al exterior. Este conocimiento permitió en alguna época diseñar cierto método anticonceptivo dentro de los métodos llamados naturales y que consistía en algo, suena loco, pero sí, hasta ahora lo usan, entre comillas. El individuo siente todo esto, o sea, debe ser muy consciente de todo esto, requiere el nivel C de preparación, digo yo. Y el momento en que ya vendría la expulsión del líquido seminal, debería retirar el pene del canal vaginal para que el líquido seminal no sea depositado allí. A eso le conocen como coito interrumpido o coitos interruptos. ¿Okay? Un método natural, entre comillas. Cosa que usted aprende y a lo mejor ya lo escuchó. Ese líquido preseminal, esas primeras gotitas de líquido que salen al inicio de actividad sexual, pueden contener espermatozoides. Y estos, en ciertos casos, pueden tener la vitalidad y lograr llegar hasta el ovocito y gol. Gol. Es de los peores métodos anticonceptivos que existe. Su tasa de fallo es ridículamente alta. Ya lo revisaré en el futuro. Un profe de nosotros sabía hacer cierta bromita, entre comillas, de este método. Nos molestaba diciendo, a ver, ¿saben cómo se les llama a las parejas que utilizan el coitus interruptus como método de planificación familiar? Entonces quedábamos viendo la cara. No, papás. Con la tasa tan alta de falda. O sea, lo más probable es que metan gola que no. Conclusión. Si una pareja le dice que utilice ese método
ya lo ha utilizado por un año. ¿Y por qué un año? En parejas jóvenes como ustedes, un año de actividad sexual sin un buen método de planificación familiar y que no concibas, problema. En alguien de más de 35 años, 6 meses de tiempo de espera. Si una pareja va años y es joven, diciendo que usa ese método y jamás embarazado, uno de los dos está con falla. Si no son los dos. Me pasó alguna vez, a cierta pareja joven le dije algo así, no como a usted, le dije más suave. No volví a la consulta. Es que es así, una pareja joven que usa esto, la tasa de falla es tan alta que es casi imposible pensar que lo han hecho tan bien que por eso no tienen guaguas. Ahí hay alguien que no está creando gametos de manera apropiada. Ya se podrán imaginar por dónde puede ir la cosa. Ok. Maduración de espermatozoides la conversaremos un poco más en fertilización, por eso hasta ahí dejo esta parte de espermatozoides y demás. Retomaremos ciertos detalles de fertilización. Esto nos va a tomar algunas clases, algunas, y no tanto por la formación de la estructura anatómica y histológica. La parte funcional es la que toma un poco de tiempo, porque entenderla es entender la base de planificación familiar, fertilidad y otras cosillas más, que da pena que cuando ya están grandes todavía no lo cachan del todo. Como dije hace 5 segundos, y la compañera se ofreció sin darse cuenta voluntariamente a contarme, dijo, de esto sí sabemos, ¿no? Vamos por lo básico. ¿Qué me puede contar de la anatomía del canal vaginal? Dijeron que saben, yo solo me remito a lo que dijeron. ¿Qué mide de 10 a 15? Allá están hasta la medida la. No sé, anatomía básica del canal vaginal, aparte de que es unimedial, ¿qué más? En su interior tiene una mucosa con un pH ácido, ¿qué más? Tiene una cierta longitud que puede variar dependiendo de lo que es el ciclo de reproducción o la actividad sexual en definitiva. Sus paredes le dan cierto, el término que pueden utilizar es complacencia para poder adaptarse a cierta actividad sexual. ¿Qué más? Que tiene un pequeño agujero donde se conoce como cervix. Ok, se conecta y es la puerta de entrada para el siguiente órgano que es el útero. Ya, del útero, ¿qué se sabe? Que tiene una capa que Empezamos por lo básico, la forma. Es que tiene una forma piriforme. Sea en otras palabras. ¿Cuánto mide? Aquí hay un 60% de individuos que no podrían decir no tengo idea. ¿No es cierto? El 60% de individuos aquí no pueden decir no tengo idea de cuánto mide. Largo, ancho y espesor. Entonces usted habla de largo. Longitud. De 7 a 10 centímetros de longitud. Puede ser. Allá ya quieren dar más del peso. 1000 gramos es casi 1 kilo. O aumenta el embarazo. Esa es otra historia, que con el embarazo aumente de peso, sí. Pero estos chiquitos de 8 a 10 centímetros, 1 kilo. ¿Qué mioma tiene ahí? Tiene un balón de fútbol ahí. Tiene ciertas longitudes que no se acuerdan, ya valimos carpeta. Y en etapas estoy de acuerdo, ¿cuáles son? Endometrio, miometrio y endometrio. Ok, ya. La más interna y está la polla, ¿no? La muscular y la serosa por fuera que ustedes dijeron. El compañero empezó a mencionar algo, vale la pena. En este extremo más caudal del útero, contactando con el canal vaginal, tengo este cervix, que es vital para el tema de la gestación. ¿Cuánto mide un cervix normal? La vecina de atrás. ¿Cuánto mide un cervix normal? Tienen casi 20 años, de los cuales han vivido todos esos 20 años con esto allá adentro. No tienen puñetera idea de eso. Y así le sacamos la madre a la pobre paciente que no conoce de su propia anatomía. Qué bueno que somos nosotros. Tiene cierta longitud, donde su longitud mínima es 2.5 centímetros. Y
que tiene dos orificios, por ahí sale la menstruación El finalmente. externo y el interno. Orificio cervical interno, orificio cervical externo. Es un epitelio bastante particular, que cambia según la edad y según la etapa de su ciclo reproductor. La mucosa de ese cervix suele estar un poco evertida cuando están en la etapa prepuberal, y ya cuando son adultas eso queda un poco cubierta, lo cual hace que esa zona pueda ser más susceptible de infecciones por algunos bichos por ahí y se transmite por vías sexuales. Ejemplo, HPV. ¿Por qué jode tanto? Es de los cánceres más comunes del individuo XX. Alguna vez en nivelación andaban exponiendo cáncer también. ¿Cómo si exponen algo si recién están entrando en la carrera? No sé. No creo que hayan hecho eso ustedes. Subo y llego a la cavidad uterina, con ciertas dimensiones que hay que recordar, las capas que ustedes mencionan, y llego a estas cosas de aquí. La trompa uterina también tiene ciertos cambios anatómicos. Empieza muy fino, delgadito, y después termina en algo mucho más ancho. Según los autores, le dividen en 3 o 4 porciones. Esto es un poco variable. Sea 3 o sea 4, ¿qué nombres conoce de las diferentes porciones de los segmentos de la trompa? Hay una semilítica, La ampolla. hay una ampolla. Ok, Y las fibras. ampolla con sus fimbrias, las fimbrias, ok, está más cerca de lo que es el ovario rectal. Y de ahí la que nos interesa sobre todo es la región ampular o ampolla, que es en donde generalmente se encuentran los gametos ya cuando se dé la fertilización. Para terminar, dos ovarios ubicados en la zona pélvica, en esa bendita fosita ovárica, del tamaño de una almendra promedio. En su interior tiene algo que tenemos que estudiar en las siguientes clases: las estructuras histológicas que permiten la maduración del gameto funcional del XX. Fuera corta. A estas horas del fútbol. Ah, ya sé. Se sabía. Ok. Poco a poco iremos conversando de esto, por lo que se ve en ese esquema no ocurre todo al mismo tiempo. Esa es una diferencia con la creación del gameto del XY. El gameto de los XX pasa por etapas muy claras y determinadas, y no todas coexisten. Si yo tengo esto de aquí, difícilmente tengo esto al mismo tiempo. Si yo estoy en esto de acá, esto de aquí, tal vez no inicio. Así que, en el caso de ustedes, es más fácil de identificar, entre comillas, en qué momento estaríamos. Datitos, 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 datitos. ¿Qué me interesa? Si vamos hacia adentro, en lo que es el endometrio, la histología nos ayuda con algo. Entiéndase el endometrio como la cuna donde tiene que albergarse ese futuro bebé. Y como cualquier buen padre o madre, entre comillas, va a querer la mejor cuna para su bebé. Es lo natural, es naturaleza humana. Problema: esta cuna se deteriora con el tiempo. Así que hay un momento en el que no es muy útil, no está apta para recibir un embarazo. Por lo tanto, su organismo lo recicla. La parte más externa y periférica de su endometrio, cada cierto número de días por cronómetro, entre comillas, debe ser reemplazada. ¿Cómo se llama eso? La capa funcional del endometrio, compuesta por 2 porciones, compacta y esponjosa. ¿Qué es lo que uno encuentra ahí? Casi toda la estructura de glándulas y vasos sanguíneos que nutren esta región de su útero y que en el futuro serán utilizadas en el caso de que hubiera una gestación. Si esto se reemplaza, alguien tiene que crear todo este tejido. Ahí es donde entra esta capa del fondo. Lo que no debería perderse en cada ciclo reproductor de un XX es el estrato basal, porque es el que permite la regeneración. Aquí un datito clínico interesante: cuando alguna mujer pierde una gestación, además de perder el producto de la gestación, el cigoto huevo, pierde esto, muchas veces de manera natural y espontánea, pero en ciertas ocasiones a través de un procedimiento médico, el famoso legrado que habrán escuchado. Sea que lo hagan con ciertas cánulas de aspiración, o sea que lo hagan con eso que nunca me gustó a mí, las legras, unas pinzas con forma de cuchareta, que soy honesto, nunca me gustó esa cosa. Fue de las peores cosas que me tocó aprender a hacer en la carrera, obviamente.
se puede raspar el estrato basal y hacer que esto no se genere del todo bien. Una mujer que tiene un aborto y se realiza este procedimiento quirúrgico no debería concebir de manera inmediata, porque corre el riesgo de que ese tejido que se ha regenerado tenga irregularidades y el bebé invada más allá de lo que debería. Y eso va a traer problemas. En placenta conversaremos un poco más de ese detalle. ¿Ok? Y para ir terminando, será más o menos como lo hicimos en el gameto masculino. Desde lo celular, aquí tendremos que incluir la parte histológica del ovario, la parte hormonal y el ciclo completo. Esa es la temática que tenemos que abordar. En el XY recordarán que hice algo. Puse una línea diciendo de aquí para acá prenatal, de aquí para acá postnatal. El XX es igual. Todo este proceso celular que empieza con sus ovogonias, que es la célula germinal inicial, ya hablando con propiedad, y concluye con el óvulo, entre comillas. Hay etapa prenatal y etapa postnatal. Señorita García, ¿dónde haríamos la línea ahí? ¿Dónde ponemos la línea para decir de aquí a acá, antes de nacer, de aquí a acá, después de nacer? Se causa nerviosis. Póngale la línea. Póngale la línea. Usted es la más cercana de las tres. No me haga eso. Solo es una línea. A ver, ¿dónde lanza la línea usted? Aguante, deje ver dónde pone la línea. Solo trace la línea así. Luego me convence por qué. Ya, ok. ¿Por qué la línea en ese lugar? Entenderíamos que de esa línea para arriba es prenatal y de esa línea para abajo es postnatal, no es lo que estamos entendiendo. ¿Quiere cambiar de opinión? No le pare bolas. ¿Qué dato o qué cosa está buscando para lanzar la línea? No le pare bolas, están diciendo un montón de cosas y más, creo que le dé Ella dice la transformación de los genes secundarios. Ok, gracias compañeros. Veamos si con esa línea inicial que ella lanzó, tal vez le pegamos o estamos lejos o cerca de lo que necesitábamos. Características de la formación de la célula reproductora, y aquí viene una de las primeras, ¿no? Dije la célula reproductora. Del proceso de transformación celular, a diferencia del espermatozoide, donde hacíamos eso de por cada espermatocito primario cuántos espermatozoides tenemos, sacábamos 4 y después aumentando números hacíamos 8 y todo lo demás. Aquí solo logramos obtener un gameto funcional. Uno, su primera diferencia por allí. Segunda diferencia y crucial, que es lo que usted se olvida para poder hacer la línea. En el caso del individuo XX, el proceso de división celular mitótico termina antes de nacer. Lo que conocemos, lo que está aceptado, lo que la ciencia sostiene con más fuerza hasta la fecha, es que el individuo XX no crea más gametos por mitosis después de nacer. Todo ese proceso es prenatal. Se consigue con máxima intensidad hasta cierto mes de gestación, o sea, hasta cierto mes de desarrollo. Va de red. Señorita Karen, ¿se acuerda hasta qué mes es que se consigue la máxima mitosis que crea células reproductoras en el exterior? ¿Qué mes, señorita Medellín? Hable serio. Ya levantaron la pelota a usted. No contesta, le toca. Por eso estamos dando la vuelta, ¿no? Ya fui por ahí y regreso acá. ¿Hasta qué mes de desarrollo se dice que un individuo XX crea millones de potenciales gametos? El máximo número posible que tendrá durante toda su existencia. Séptimo nos dice por ahí. ¿Le cree?
hasta el quinto mes de desarrollo aproximadamente. Hasta ahí, el dato más optimista sugiere 6-7 millones de ovogonias posibles. 6-7 millones. Pero después en el individuo XX empieza un proceso de pérdida progresiva de gametos. Al séptimo mes, que usted me dice, compañera, que no sé en qué parte del libro lo está leyendo, baja drásticamente a casi 2 millones. O sea, perdí más de la mitad de los que creé. Todas las mitosis son prenatales. Eso significa que esto de ley fue antes de nacer. En la última mitosis, lo que se va a crear es la célula que va a entrar a meiosis, el ovocito primario, así como había espermatocito primario. Este es su equivalente. Y aquí viene la otra cosa que pasa con el individuo XX prenatalmente. El individuo XX prenatalmente inicia la primera meiosis. Prenatalmente. Su gameto ya hizo todas las mitosis hasta el quinto mes, pierde millones hasta el séptimo mes, y esos gametos que han sobrevivido entran prenatalmente en la primera división meiótica. Ya entran. Y recuerden que en la meiosis 1 la etapa más larga es la profase 1. Y ahí entra la otra característica que vuelve vulnerable sus gametos. No termina la meiosis 1, no termina la profase 1. Señorita Kang, ¿en qué etapa de profase 1 se detiene? Ya soplaron por acá, están inspirados. En el diploteno, o dictiotene, como ponen en diferentes libros. Entonces, señorita García, en donde usted a lo mejor debió haber hecho la raya, era por aquí. Y por eso ven este corchetote de meiosis 1 y ovocito primario así de grandote, porque es un proceso que va a estar iniciando antes de nacer, se detiene en el diploteno antes de nacer y se queda ahí años. ¿Cuánto? Hasta que lleguen a la pubertad, hasta que empiece su ciclo reproductor. Se va a detener ahí años. ¿Cuántos? 9, 10, 11, que ya es bastante. ¿Por qué digo 9? Ahora tenemos individuos XX que a los 9 ya están empezando con este ciclo. Ya está pasando, ¿ok? Dos. Esto del inicio del pubertad a los 9 inicia. No es normal, por si acaso. Ya no es normal, pero inicia con. Porque no. ¿Qué le dispara? No tenemos la explicación del todo de qué le dispara, solo sabemos que está ocurriendo. Conocemos que hay factores que nos dan una pista de que estos ciclos ya van a empezar a activarse. Le iré contando cuando lleguemos a esa parte. Si hay datos biológicos que dicen, esta guagua ya está cerca de sus primeros periodos. Sí, hay pistas biológicas. ¿Qué está adelantando esto? Casi 2 años de lo que normalmente ocurría. No hay la respuesta exacta. Hay algunas ideas de qué está ocurriendo para que los nuevos modelos se adelanten tanto. Pero sí hay ciertos procesos para que Para que se retrasen. para que no les... O sea, sí, médicamente la idea es que eso no suceda, porque ya veremos en otro capítulo. Individuo XX que empieza sus ciclos reproductores va a perder potencial de crecimiento, porque los estrógenos hacen algo en los cartílagos de crecimiento, que ya les contaré. ¿Y los anovulatorios? Esa es otra historia. Los 2 primeros años sus ciclos no son primero regulares y no todos producen gametos. Ya iremos conversando poco a poco. Entonces, hasta ahí por ahora. Como ven, esto sí nos va a tomar un poco largo. Ay,